La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. La Academia Nacional de Economía, a través de su centro de análisis Faros y el Centro de Estudios para el Desarrollo, encomendaron al IEM un estudio exhaustivo sobre el mercado laboral uruguayo. Pablo Sartor fue el coordinador académico de la investigación que llevaron adelante Leonardo Veiga, Santiago Madalena, Sofía Jardindegui y Valeria Frantocchi. En el documento exponen un relevamiento de áreas de interés, resultados de encuestas a directivos y entrevistas con dirigentes sindicales y empresarios, y también consultas con expertos laboralistas. A partir de la encuesta se identificaron 8 aspectos a mejorar para los empresarios: rigidez y obsolescencia de las categorías laborales, obligación de negociar con el sindicato sectorial cuando la empresa no posee uno propio, rigideces en las regulaciones sobre la jornada laboral y el descanso, fijación de un salario mínimo por sector, regulaciones sobre contratación de jóvenes y estudiantes y la intervención del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios y políticas de contratación para profesionales universitarios. ¿Cómo se desarrolló este estudio? ¿Cuáles son, además de estos titulares, sus grandes conclusiones? Vamos a conversar esta mañana con Leonardo Veiga, contador público, licenciado en Administración por la Universidad de la República, máster en Dirección y Administración de Empresas por el IEM, la Universidad de Montevideo, con un PhD en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por el Instituto de la Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra. Imparte cursos de Economía Política y Gestión de Innovación en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo en Uruguay. Contador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer. Contador, ¿cómo surgió la idea de llevar adelante un informe de estas características? En realidad es un libro. El libro contiene las propuestas que se elaboraron en un trabajo de 2 años. Como usted bien dijo, la academia lo que nos pidió es, queremos hacer propuestas de mejora de la regulación del mercado laboral, pero queremos que sean fruto de un proceso riguroso, no que sea el capricho del investigador de turno que le dice me parece esto, me parece lo otro. Entonces lo que hicimos fue establecer una metodología que tiene unos pasos bien claros para cumplir con las exigencias que planteaba la economía, la Academia de Economía. En primer lugar, hicimos un relevamiento de todos los obstáculos identificados en la legislación laboral uruguaya. Una vez que los tuvimos identificados, dijimos, bueno, ¿cuáles son importantes, cuáles no? Y entonces ahí hicimos una encuesta que le enviamos a 14.000 empresas en Uruguay. Por supuesto, no contestaron las 14.000 empresas, pero 14.000 empresas tuvieron la oportunidad de contestar, en las cuales le planteamos todos esos obstáculos y les hicimos una serie de preguntas. Esa encuesta nos dio información no solamente con respecto a cuáles son los obstáculos que parecían más importantes o menos importantes, sino qué tanto influenciaban en la opinión de la empresa variables tales como el tamaño, que descubrimos que era una variable muy importante al momento de valorar los obstáculos en el mercado laboral. Luego de que tuvimos el resultado de la encuesta, lo que hicimos fue seleccionamos una serie de sectores y entonces ahí se hicieron entrevistas, las hice todas yo, a empresarios en los que dijimos, bueno, mire, la encuesta nos está diciendo esto, denos más luz con respecto a esto. Entonces había empresas de distintos sectores y distintos tamaños y entonces profundizamos en varias cosas, sobre todo aquellas cosas que nos parecían más importantes y aquellas que nos llamaban la atención. Luego de eso también se hicieron consultas, se hicieron entrevistas con dirigentes sindicales de referencia para entender cuáles eran las cosas que les preocupaba, cuáles eran las inquietudes con respecto al presente y con respecto al futuro. A partir de ahí se elaboraron las propuestas, una primera versión de las propuestas, que son propuestas de proyectos de ley. No son, deberían, ya es un proyecto de ley redactado. Las propuestas son propuestas de corto y de mediano y largo plazo. Las propuestas de corto plazo son todas redactadas y son proyectos de ley. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero quería preguntarle antes, contador, con respecto a cuando usted entrevista a empresarios y le dan
una radiografía o le presentan un diagnóstico, digamos, ¿tiene algún punto de similitud con el relato que le hacen, por ejemplo, los trabajadores, o hay distancias entre ellos? Depende del sector. Hay sectores en los cuales la posición de las empresas y de los trabajadores son muy similares, y en otros casos no hay un denominador común a eso. Depende de las particularidades del sector. Hay muchos sectores en los cuales, y tiene lógica en la forma en que está estructurado el mercado laboral uruguayo, los intereses de la empresa y de los trabajadores están muy alineados. Uh-huh. Y básicamente porque visualizan que un frente unido para reclamarle al Estado determinadas cosas es lo más eficaz. Uh-huh. Entonces, y hay otros sectores en los que no, básicamente sectores en los cuales tienen otras características, son sectores más competitivos, en los cuales las empresas compiten entre sí, entonces ahí simplemente cada uno está uh-huh. Con sus objetivos propios. Uh-huh. Depende mucho del sector y del tamaño de la empresa. Contador, insisto sobre este punto. Cuando usted habla acerca de el futuro, el presente y el futuro de esas empresas del mercado laboral, hay empresas en las que, o empresas o sectores o rubros, en los que los trabajadores y los empresarios están preocupados por el futuro justamente de esa área. En todos los casos. No hay excepción. En algunos sectores la preocupación es mayor que en otros. En el caso de los trabajadores, de los dirigentes sindicales, una de las cosas que les preocupa es el hecho de que visualizan que el avance tecnológico está generando cambios importantes en el mercado laboral. Tiene una visión pesimista, y esos cambios los visualizan simplemente como que van a desaparecer puestos de trabajo. Nuestra visión es más optimista y pensamos que no va a pasar eso. Lo que está pasando es que están cambiando los puestos de trabajo. Se pierden unos, se pierden unos y se generan otros. Y en el caso de los empresarios, yo creo que depende mucho por lo menos de las entrevistas surgía, de qué tan insertos en el mercado internacional están. Cuando las empresas están más abiertas al mercado internacional, son más sensibles a los cambios que se están produciendo y comprenden los impactos de lo que va a pasar. Cuando las empresas están más cerradas al mercado doméstico, siguen con aquel famoso mito de que en Uruguay todo pasa 20 años antes. Uh-huh. Perdón, 20 años después. 20 años después. Cuando le explicaba el proceso, en realidad no terminó en los proyectos de ley. Después de que tuvimos los proyectos de ley, la academia nos había sugerido que seleccionamos a entre los 20 mejores expertos en derecho laboral en Uruguay, y les enviamos las propuestas y les pedimos opiniones. Uh-huh. Y después tuvimos reuniones con ellos. E inclusive ellos nos propusieron soluciones adicionales. O sea que el proceso, y después por supuesto tuvimos una segunda ronda de consultas. O sea que los expertos laboralistas también cumplieron un papel importante. No quiero alejarme necesariamente del núcleo del tema que estamos conversando esta mañana, contador, pero más allá de los temas que tienen que ver con la estricta regulación del mercado laboral, cuando usted está mano a mano con los empresarios, ¿le deslizan también otras preocupaciones? Por ejemplo, competitividad, costos. Es que cuando estamos hablando de la regulación laboral, el tema de la competitividad es un tema fundamental, y el tema de la regulación laboral tiene mucho peso en la competitividad de las empresas. La competitividad de una empresa depende básicamente, o sea, desarrollar ventajas competitivas. Y ventajas competitivas quiere decir poder lograr una ganancia por encima de las tasas libres de riesgo, o sea, tener una ganancia sustantiva. Entonces, ¿cómo se logra tener una ventaja competitiva? Básicamente de dos formas. Generar productos que sean más valiosos que los demás, o sea, que la gente esté dispuesta a pagar más por un producto simplemente porque es eso. Caso típico es un Apple. Digo, uno tiene un Apple, yo gracias a Dios no tengo uno, pero se te rompe un cablecito y vas al shop y pedís el cablecito, te cobran $30 y lo pagás contento, y es un cable. Pero lograron generar un producto que la gente está dispuesta a pagar más. O la otra alternativa es, y esa es la más importante para Uruguay, porque Uruguay tiene pocos productos diferenciados, es hacerlo en forma más eficiente. Forma más eficiente quiere decir con menores costos. Y los menores costos en buena medida dependen de la productividad con la que se usan los factores productivos.
y uno de los factores productivos más importantes es el trabajo. O sea que la productividad laboral que está vinculada a la regulación laboral es un factor esencial en la competitividad de las empresas. Y a su vez, en el famoso tema del Uruguay caro y el atraso cambiario y cosas por el estilo, la regulación laboral también impacta. A ver, profundicemos en eso. Ok. Los bienes y servicios en economía se clasifican en dos grandes grupos: los bienes transables y los bienes no transables. Los bienes transables son los que pueden ser objeto de comercio internacional. En el caso de Uruguay, por ejemplo, la carne, el arroz, el petróleo. En esos bienes lo que pasa es que el precio internacional y el precio interno de un país es más o menos el mismo. Por supuesto, dependiendo de los aranceles y cosas por el estilo. Ahí uno no puede tener atraso cambiario. O sea, atraso cambiario en el sentido de que el país se encarece más que lo que se encarece. No, porque cuando el precio internacional sube, en principio el precio nacional sube. Cuando el precio internacional baja, se acompaña. Pero después hay otra categoría de bienes que son los bienes no transables. Esos bienes no son objeto de comercio internacional por sus características. Yo qué sé, por ejemplo, ir a la peluquería es un bien no transable. La educación, que ahora con la tecnología se está volviendo un poco más transable, pero en principio tampoco es. O la construcción, o todas esas actividades son actividades no transables. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la oferta nacional no está sometida a la competencia de la oferta internacional. Y por lo tanto, los precios internos no necesariamente tienen que seguir los precios internacionales. Cuando un país tiene atraso cambiario, que es lo que se dice ahora en Uruguay, que Uruguay tiene atraso cambiario, cosas por el estilo, quiere decir que los precios de los bienes no transables han aumentado demasiado. Y entonces uno tiene que entender cómo es que se forman los precios de los bienes no transables en Uruguay. Y en eso cumple un papel fundamental los consejos de salarios. Cuando en Uruguay tiene una legislación que arranca de la Segunda Guerra Mundial, en 1943. Uruguay estaba en pleno régimen de sustitución de importaciones. Y ahí se configura lo que fue un mecanismo que se ha mantenido con pequeñas lagunas hasta el día de hoy. Ese sistema lo que hace es que empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo en cuánto van a ser los aumentos de salario, y eso implica que también definen cuánto va a aumentar los precios. Aumentos de salarios y habitualmente otras cosas, como condiciones de trabajo, aunque centralmente pero son... todas pueden ser monetizadas. Exacto. O sea, todas se traducen en dinero, así que todas, ya sea en dinero o en especie, son aumentos de salario. Entonces los empresarios... Y eso condiciona la ecuación de las empresas. Correcto. Entonces las empresas dicen, bueno, tengo dos opciones. O absorbo ese aumento de costos con una disminución de mis ganancias, o lo traslado a precios. Cuando en un mercado hay mucha competencia, el problema es que los empresarios lo piensan dos veces antes de trasladarlo a precio, porque no saben qué van a hacer los competidores. Usted viene en la radio, por ejemplo, y dice, le vamos a dar un aumento a los salarios a los trabajadores. Entonces dicen, bueno, pero yo no sé qué van a hacer las otras radios, entonces no sé si... Pero acá no, con los consejos de salarios uno tiene la certidumbre total de qué es lo que van a hacer los competidores. Lo mismo que usted, aumentarlo a precio. Lo que hace relativamente fácil trasladar todos los aumentos de costos a precios. ¿Cuándo no pasa eso? No pasa eso cuando los aumentos de salario se corresponden a los aumentos de la productividad. En ese caso, lo que yo le estoy pagando además al trabajador corresponde a lo más productivo que se ha vuelto. Y en ese caso los costos no aumentan y el empresario no tiene por qué trasladar a precios. Entonces, lo que estamos teniendo, el famoso atraso cambiario, quiere decir que en el sector de los bienes no transables, los aumentos de precios los aumentos de precios derivan de aumentos de costos de los empresarios que han estado por encima, derivados de que las concesiones salariales han estado por encima de las mejoras de la productividad. Entonces, es un factor muy relevante en la determinación de la competitividad. Usted hablaba recién de que algunas de las propuestas que se desprenden justamente de este informe, libro que ha preparado justamente el Instituto en función del acompañamiento o de la solicitud del Centro de Estudios para el Desarrollo y de Faros, el Instituto de la Academia Nacional de Economía, se desprendían justamente acciones de corto, mediano y largo plazo. Se identificaron 8 aspectos, como decíamos en la introducción, a mejorar para los empresarios. Y lo primero justamente es rigidez y obsolescencia
de las categorías laborales justamente dentro de los consejos de salarios. ¿A qué se refieren los empresarios cuando hablan de rigidez, o sea, de poca flexibilidad o falta de la misma, y obsolescencia de algunas categorías, que son dos temas distintos, sí. ¿no? A ver, este régimen que arranca de la Segunda Guerra Mundial, en la práctica ha ido reglamentando los aspectos más inverosímiles de la actividad laboral, limitando la autonomía de los empresarios en lo que pueden y lo que no pueden hacer. O sea que generando un obstáculo para las mejoras de la competitividad, porque los empresarios prácticamente en muchas cosas lo que dicen es materia de fuerza laboral, pocas cosas puedo hacer porque está todo reglamentado. Entonces, una de las cosas, el espíritu era defender a los trabajadores, pero entonces lo que se empezó a hacer es decir, bueno, vamos a categorizar todo lo que se hace en la empresa. Y entonces decimos, bueno, muy bien, trabajo tal, bueno, este señor lo que hace es aprieta tuercas. Muy bien, categoría apretadores de tuercas. Y este se encarga de la caldera. Bueno, supervisor de caldera. Y así sucesivamente para cada una de las actividades. Pero es imposible mantener, esas categorías fueron definidas entonces en función de actividades muy específicas. Y lo que pasa es que cuando un trabajador le dicen, necesito que en vez de apretarme la tuerca, me levantes esta correa, no es mi trabajo, no está mi categoría. Y entonces ahí hay todo un tema que te tengo que compensar y no sé qué. Genera una enorme rigidez en el manejo de la fuerza laboral. Pero esa es la parte de rigidez, o sea, que se vuelve más complicado. Las grandes empresas, que son las que realmente cumplen con las categorías, eso les genera muchas dificultades en la gestión de los recursos humanos. Pero, para cambiar eso de la rigidez, que habría que ir hacia un... Bueno, ahí voy. Perdón. Ahí voy. Y el segundo problema es la obsolescencia. Como es imposible mantenerlas actualizadas, hay categorías que se refieren a una máquina inglesa o alemana del siglo pasado que ya no existe, y cosas así. Es imposible mantenerlas actualizadas. Entonces, una de las propuestas que nosotros hacemos es que en vez de definir las categorías en función de actividades, definir las categorías en función de competencias. O sea, decir, bueno, muy bien, vamos a definir qué tipos de problemas se tiene que enfrentar un trabajador en una empresa. Entonces, describo los grados de dificultad, las habilidades y destrezas que se necesitan para resolver ese tipo de problemas. Y después el trabajador en la empresa, bueno, para ese tipo de problemas puede hacer uno u otro, no importa cuál sea, ¿verdad? Y eso no es solamente un beneficio para el empresario, también es para el trabajador, que le permite enriquecer su tarea, porque digo, desde la película de Chaplin, de la época moderna, uh-huh. Uno tenía el tema del trabajo alineado, la pobreza de siempre estar haciendo la misma cosa. Entonces, la mayoría de las medidas son medidas que no solamente benefician al trabajador, al empresario, sino también uh-huh. al trabajador, en el sentido de que muchas veces responden a reclamos de las nuevas circunstancias. Ahora que plantea esto, me viene, contador, a la cabeza lo que ocurrió el año pasado en Conaprole, con la empresa, con la máquina aquella que venía a cumplir unas tareas que otra máquina hacía de forma más lenta y de menor calidad. Esta la hacía más rápido y mejor, pero también cambiaba las personas que operaban esa maquinaria, ¿no? Bueno, Conaprole ha sido a lo largo de la historia un buen ejemplo de qué es lo que pasa con el tema de las famosas categorías. Uh-huh. Ahora, usted plantea agrupar justamente las cuestiones por competencia, sino por actividad. Y usted plantea que, bueno, es bueno para los empresarios, pero también para los trabajadores. También para el trabajador, cuanto menos legislación hay que le asegure un puesto de trabajo, siempre hay una posición aún más indefensa del trabajador. Lo puede agrupar en este lugar y en estos otros 4, okay. Y en cierto momento uno empieza a sentir cierta desprotección eventualmente. Bien, pero vamos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos 2 trabajadores, A y B. En el A hay un trabajador que trabaja de acuerdo a las categorías de toda la vida, y entonces lo que le dicen es: bueno, dígame, ¿y usted qué es lo que hace? Yo cargo bolsas. Bien, entonces la categoría es cargador de bolsa. Y el B es uno que se define en función de competencias, y entonces, ¿qué cosas hace usted? Bueno, yo
me especializo en todo lo que refiere a logística de insumos. Todo lo que tiene que ver con el manipuleo, almacenamiento, clasificación, todo lo que refiere a la gestión de los insumos desde que llega a la planta hasta que entra la máquina de procesamiento, yo estoy ahí. Entonces, ¿cuál de los dos trabajadores es más empleable si quiere cambiar de una empresa a otra? Presentan el currículum y primero dice, ¿y usted a qué se dedicaba? Yo cargaba bolsas. Y el segundo dice, yo me dedicaba a la logística. Evidentemente que el segundo es mucho más empleable. El ser más empleable es más poder para el trabajador. O sea, tener un trabajo que a medida que va transcurriendo el tiempo, el trabajador empobrece sus opciones fuera de la empresa, es una de las mayores debilidades que un trabajador puede tener. Contador, otro de los puntos es la obligación, estos puntos que se sugieren de parte del resultado del informe del libro, es la obligación de negociar con el sindicato sectorial cuando la empresa no posee uno propio. O sea, la empresa no tiene una agrupación sindical dentro, ni que la represente tampoco ante un gremio madre, y la empresa negocia directamente con el gremio madre sin conocer eventualmente la realidad del medio de la empresa en particular. Es así. La ley obligaba a que cuando una empresa no tenía sindicato, tenía que negociar las condiciones con un sindicato que no tenía ninguna relación con los trabajadores de la empresa. O sea, yo tengo una empresa, mis trabajadores no se agremiaron. Entonces, yo tengo que definir un acuerdo salarial. Bueno, tengo que ver cuál es el sindicato al que mis trabajadores no están agremiados y tengo que negociar con él, a pesar de que mis trabajadores no estén agremiados. Entonces, eso se fue cambiando, pero entonces ahora lo que proponemos es que se termine de clarificar que el procedimiento que se tiene que seguir en ese caso es, los trabajadores de la empresa, independientemente que estén agremiados o no, en este caso no están agremiados, tienen que elegir representantes. Y esos representantes son los que van a negociar el acuerdo salarial con la empresa. ¿Y eso no crea un sindicato de hecho? No, es un acuerdo por una única vez. O sea, si quieren hacer un sindicato de su cuenta, es el problema de ellos. Pero a partir de esa instancia, digamos, ¿no? Se da un acuerdo entre, todos los trabajadores de esta empresa que no tenían un sindicato ahora deben de reunirse para manifestar un representante y a ese representante unas pretensiones que queremos negociar con la empresa. Sí. Bien. Habla también Pero, a ver, la opción es que la negociación con la empresa la haga alguien que no conoce en lo más mínimo la realidad de la empresa ni las inquietudes de los trabajadores. Uh-huh. O sea, acá lo que se pretende es que el que negocie con la empresa sepa qué es lo que trabajadores de la empresa quieren. Uh-huh. Otro de lo que se plantea también, contador, es las rigideces en las regulaciones sobre la jornada laboral y el descanso. Este es un largo tema de debate. ¿Qué es lo que se plantea allí? Bueno, que en aquellos casos en que las dos partes están de acuerdo, se pueda pasar, por ejemplo, a una jornada semanal en vez de una jornada diaria. Entonces, en vez de tener un horario de 8 horas todos los días, que si el trabajador dice, yo quiero tener un horario de 40 horas semanales. Bueno, muy bien, entonces eso le da mayor flexibilidad. Un día, si quiere, puede hacer 10 horas y el día siguiente puede salir para la fiesta de la escuela del nene. Uh-huh. O puede hacer, no sé, lo que tenga que hacer. Agrupar todas las horas. A organizar su horario como en la medida en que no perjudique el funcionamiento de la empresa, organizar la distribución de su tiempo de trabajo de una forma que se adecue mejor a lo que él quiere. Uh-huh. Hay otro punto, contador, con respecto a las regulaciones sobre la contratación de jóvenes y estudiantes. Sí. De hecho, en este periodo de gobierno se actualizó una ley con respecto a este punto que daba beneficios. ¿Cómo funciona esto dentro del mercado laboral y a la hora de que las empresas hagan sus contrataciones? Se han hecho muchas iniciativas para la contratación de jóvenes, la mayoría de ellas no han funcionado. Ahora, hay que entender por qué no han funcionado. Un trabajador joven que ingresa a una empresa es mucho menos productivo que los trabajadores que ya están. O sea, si usted está en una empresa y tiene una persona que ha estado haciendo una tarea durante 20, 30 años, evidentemente que va a ser mucho más productivo que una persona joven que recién ingresa. Sobre todo si no es una tarea estrictamente física, ¿verdad? Uh-huh. A lo que se agrega el hecho de que evaluar
a una persona a veces lleva tiempo. Y la forma más eficaz de evaluar a una persona es que trabaje durante un periodo determinado de tiempo, el famoso periodo de prueba. O sea, en las entrevistas todo el mundo es magnífico, pero después, cuando uno empieza a trabajar, pasa el tiempo y la persona al final termina mostrando cómo realmente es. Algunas personas son muy buenas y otras no. Entonces, el problema que tiene la contratación de los jóvenes es que son muy caros para los empresarios, entonces evalúan que una persona sin experiencia, para pagarle el mismo sueldo que le está pagando a una persona que tiene 20 años, no se justifica. Y además, muchas veces tiene el problema de que siente que está asumiendo muchos riesgos, porque sobre todo para las personas que ya somos de generaciones mayores, estamos más alejados de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen comportamientos laborales completamente distintos a los que teníamos en nuestra época, yo qué sé. Por ejemplo, la rotación laboral ahora aumentó muchísimo. Claro. Es bastante frecuente encontrarse con que los muchachos dicen renuncié. ¿Y por qué? Bueno, porque quiero disfrutar el verano. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, en marzo veo qué hago. Eso en nuestra generación era absolutamente impensable. Sí, o nos jactamos que yo hace 20 años que estoy en la misma empresa, ¿no? Ahí va. Eso, y alguien más joven entonces, no entiende cómo logra eso. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Subsidiar la contratación de jóvenes. ¿Y por qué no funciona eso? No funciona eso por dos razones. La primera es, bueno, en realidad básicamente por una razón, que es cuando yo subsidio, estoy usando recursos públicos que se supone que responden al interés general. Entonces el Estado, legítimamente, tiene que asegurarse que esos fondos han sido usados adecuadamente. Entonces todo el proceso de contratación de jóvenes con subsidios es un proceso extremadamente burocrático. Y en las empresas no se quieren complicar la vida. Y además te exige una serie de garantías, que hagas esto, que hagas lo otro. Entonces, lo que nosotros proponemos es una cosa distinta, que es que cuando yo contrato a una persona joven, durante el primer año le pueda pagar menos que lo que trabajo a un trabajador experiente que hace el mismo trabajo. Las 2/3 partes. Y después que el programa de prueba eventualmente se pueda prorrogar un año más. Entonces, esa es la idea. O sea, y ese es un sistema en el cual el empresario no tiene ningún trámite burocrático, es simplemente que contrata a una persona más, tiene un periodo de prueba adecuado como para poder evaluar al trabajador. Esa es la idea. Contador, ya en el cierre, han preparado un informe, han preparado un libro con unas propuestas, como usted decía, de corto, mediano y largo plazo. Ahora estamos entrando en una campaña electoral. Siempre cuando se menciona el tema de las cuestiones laborales y la rigidez o no del mercado laboral es como entrar a una zona vaporosa. Sí. ¿Cómo esperan ustedes que se reciba este trabajo tan intenso que han realizado y que han preparado una radiografía de cómo lo ven tanto empresarios como trabajadores? Bueno, nosotros pensamos que, como usted bien dice, el tema el laboral no es uno de los temas más populares en campaña electoral. Pero, de cualquier manera, todos los partidos políticos en campaña electoral están ávidos de entender los problemas, siempre están, pero particularmente en época de campaña, entender los problemas, entender las causas de los problemas y encontrar soluciones, que podrán ser las que nosotros proponemos u otras. Estas no son propuestas que estamos haciendo de carácter partidario. La Academia Nacional de Economía está está haciendo reuniones con todos los sectores políticos para informarles de lo que se hizo y presentarles las propuestas. Y cuando se presentó el libro fue el ministro Mieres, que le gustó mucho, e inclusive tuvo una reunión después en la tarde, en la primera reunión de una comisión de productividad que el ministerio estaba proponiendo, y le recomendó a todas las partes que leyeran el libro que iba a ser un buen instrumento para ir desarrollando un lenguaje común para ir trabajando estos temas. O sea que nosotros creemos que es una iniciativa, esto no es una iniciativa aislada de la Academia de Economía, este es uno de los tantos temas en los que la Academia de Economía ha estado proponiendo cuestiones, y si uno mira la historia se nota que estas propuestas de la Academia después derraman, o sea que generan insumos que el sector político termina tomando en la elaboración de sus propuestas. O sea que somos optimistas que se seguirá en la misma trayectoria que la Academia ha tenido con otros temas. Contador Leonardo Veiga, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.